Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento del día vea usted esta emisión del podcast oficial del Colegio de Profesionales en Criminología, Visión Criminológica, donde vamos a abordar temas importantes que van a poner en contexto cómo está Costa Rica a esta hora en lo que se llama el sentimiento de inseguridad, el enfrentamiento de la policía con el crimen organizado y qué tenemos que hacer para poder tener un país seguro y pleno. Son los tres puntos que vamos a conversar con Laura González, representante del colegio, agremiada, también miembro de la junta directiva de esta institución. Laura, bienvenida. Muchas gracias, don Jonathan. Como siempre, pues un placer saludarlo y estar en el programa de Visión Criminal. Laura, estos tres puntos que estábamos enumerando se las trae. ¿Cuál es la realidad de la seguridad en nuestro país? Los datos reflejan una disminución leve, pero disminución al fin de homicidios. El OIJ y la Fiscalía enfrentan al crimen organizado en zonas muy álgidas como Limón, desarticulando bandas muy poderosas. Y también hay cantones que empiezan a tener manifestaciones de aumento de su criminalidad, como son el Tres Ríos, La Unión y Turrialba. ¿Cómo está la situación en general del país? Bueno, para tener un poco el contexto claro de lo que ha sido la violencia a lo largo de la historia de nuestro país, la violencia inició de formas muy leves, con un tipo de asalto, hurto, los famosos carterazos que se escuchaban por allá de los años 80, 90 en San José más que todo. Y la violencia realmente se ha ido transformando a lo largo del tiempo en nuestro país y ha pasado de esos tipos de violencia a lo que ya viene a ser un poco más el crimen organizado, que tiene dentro de él bastantes aristas, como lo que es el tema de narcotráfico, el tema de préstamos gota a gota, el tema del sicariato, el tema de los secuestros, la tortura, todo lo que tiene que ver directamente con estas bandas que ya iniciaron a organizarse en nuestro país hace ya bastantes años y han ido expandiendo su territorio a lo largo de este y ancho del nivel nacional. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente nuestro país en algún momento, recordemos hace bastantes años, vivían en viviendas donde no existían rejas, donde no existían tapia, los vecinos colindaban unos con otros, aquellos patios eran verdes, lindos, abiertos, donde los niños iban y regresaban solos a las escuelas, donde no existía esa violencia entre ciudadanos y mucho menos que hubiésemos sido invadidos por algún tipo de criminalidad o tipo de crimen organizado como es lo que está pasando en estos momentos. Entonces, con todo esto, pues la violencia en nuestro país aumenta, toma otras tonalidades, toma otras formas y empieza a expandirse. Dentro de toda esta situación, lo que ocurre es que ahora entran a reclutar jóvenes, entran a reclutar niños que van de los 12 a los 17 años y que con eso lo que hacen es utilizarlos como llaman como mulas, digamos, para el tema de narcotráfico, narcomenudeo, para entregar droga, para cobrar el dinero. Y si alguna de las dos cosas no regresan a la persona o al líder de la banda que les encomendó esa labor, ahí es donde empieza a darse un tema de sicariato entre jóvenes, entre niños. Y además de esto, llega al punto en el que si empiezan a entregar esa droga en un territorio que además de todo, por supuesto que en nuestro país no está delimitado, solamente las bandas entre sí conocen dónde empieza el territorio de una banda y dónde termina el otro. Si la persona o el niño, el joven que está ingresando a esa banda criminal no reconoce esos límites, no los tiene claros y se traslada a un territorio que no le corresponde a su banda entregar esta droga, ahí empieza la pelea por territorios. ¿Por qué? Porque en el momento que hace eso y lleguen a tratar de dañar o incluso dañar a esta persona, pues las bandas inmediatamente se van a defender a los suyos hasta donde sea posible. ¿Por qué sucede tanto este tipo de reclutamiento entre los niños? Hay que tener claro que muy específicamente las bandas criminales buscan niños jóvenes entre las edades donde, por supuesto, que ellos no tengan un sentido de pertenencia familiar, donde en algún momento han estado solos, entonces les dan ese sentido de pertenencia dentro de las bandas, les dan esa familia que quizás ellos no tuvieron, buscan desgraciadamente aquellos jóvenes que han crecido en lugares urbano marginales, directamente donde ellos no han tenido oportunidades, y les empiezan a ofrecer dinero fácil, calor humano,
una familia dentro de la pandilla, ese tipo de situaciones que los lleva a ellos a no tener miedo a hacer lo que se les encomiende dentro de ese círculo más cercano que se vuelve para ellos. Ahora, en los últimos horas, días, se han estado viendo episodios donde ya la delincuencia, como lo decíamos al principio, se está migrando a ciertos cantones, tal vez no tan acostumbrados a recibir tanta presión del AMPA. Y revisando lo que son los medios de comunicación en las últimas horas, se habla de un enfrentamiento de pasajeros de un autobús en San Ramón de Alajuela para detener a un antisocial que se subió y pues les robó las pertenencias. Los pasajeros se enfrentaron al hombre, lo neutralizaron, recuperaron sus cosas y entregaron a la persona a la policía. Y también hay otros donde enfrentamientos en vía pública generan muertes en Parrita, muertes en Jacó, y pues se están dando muchos episodios de este tipo. ¿Qué tan recomendable o qué tan preocupante puede ser el que la sociedad civil empiece a tomar la justicia en sus manos? Bueno, esta es una línea muy preocupante que ningún país y ninguna ciudadanía debería llegar a cruzar, y esto en razón de que el ser humano cuando entra en estos ámbitos de querer defenderse y el cerebro empieza a segregar adrenalina y todo este tipo de circunstancias emocionales que la persona no puede tan siquiera controlar en un momento de ira, de enojo, emoción y demás, sucede que no mide el riesgo al que se está enfrentando. Entonces, la sociedad empieza incluso a armarse con armas legales o ilegales, dependiendo la situación y la circunstancia. La sociedad empieza a querer defenderse porque ha perdido la confianza en un sistema judicial, ha perdido la confianza en el Ministerio de Seguridad Pública, inclusive también en el rápido accionar, porque a veces como ciudadanos esperan o esperamos que reaccionen o accionen de la forma más inmediata, pero hay que tener en cuenta que en muchas otras ocasiones como ciudadanos también afectamos ese rápido accionar con algunas actitudes o algunas situaciones que se pueden evitar, y esto ya es otro tema totalmente distinto, pero a veces para ejemplificar un poco, por una discusión en carretera y por un enfrentamiento, por una presa, por un pitazo, por un semáforo, se llama a la fuerza pública cuando en otro lugar paralelamente se está dando una situación de violencia doméstica, una situación de un asalto a mano armada, este tipo de circunstancias que también tienen la misma importancia, pero requieren la presencia policial de forma más inmediata, que algo que como ciudadanos podríamos llegar a controlar dentro de nuestras emociones y tratar de mantener la calma. Esto en cuanto al ejemplo. ¿Qué es lo que sucede al cruzar esta línea? Cuando el ciudadano cruza esta línea, pueden haber dos consecuencias muy graves. O realmente llega a cometer un acto que lo va a poner en una situación jurídica y judicial muy complicada, en el que si no mide la situación, el instante en el que se está dando todo esto, podría ser la persona que eventualmente termine en un centro penitenciario por una cuestión de homicidio, y lo veíamos hace algunos meses atrás con un oficial de seguridad privada que en estos momentos pues está enfrentando una situación judicial a raíz de haber matado a un antisocial que se subió a un bus a asaltar. Entonces, es involucrarse en una situación judicial bastante compleja con tal de tratar de resguardar lo suyo. A ver, siempre hay que resguardar, pero sobre todo hay que resguardar la vida. Claro. Cuando la ciudadanía empieza a tomar la justicia por sus manos, aparte de esa otra consecuencia, lo otro es que se vuelve insostenible todavía, aún más para las autoridades judiciales. Es decir, ya el Ministerio de Seguridad Pública y el organismo de investigación judicial no tiene que dedicarse únicamente a ir detrás de los antisociales o aquellas personas que se dedican al robo, al hurto, al narcotráfico y demás, sino que ahora tiene que ir tras también los ciudadanos que por una decisión acelerada, por una decisión del momento, cometen un acto del cual luego con su cabeza fría quizás lo van a pensar, pero dentro de nuestro ordenamiento jurídico hay que tener claro que nuestra constitución política establece que la vida humana es inviolable dentro de cualquier principio. Ujú. Entonces, al hacer cualquier tipo de situación que lleve a una decisión errónea, pues complica la situación aún más. En lugar de ayudar,
complica la situación para el sistema judicial, para el Ministerio de Seguridad Pública, y ahí es donde se tiene que llegar a una balanza. Esta línea, cruzarla en cualquier país, no solamente en Costa Rica, llega a ser riesgoso y llega a complicar aún más el trabajo de las autoridades. Como ciudadanos, qué debemos hacer? Mantener la calma, aunque es difícil, pero debemos mantener la calma. Hay que tener claro y presente que las pertenencias materiales se recuperan, que la vida no se recupera, ni la mía, ni la vida a la que yo estaría atacando eventualmente, así tenga toda la razón para hacerlo. Hay que tener muy claro que, aunque se tenga la razón subjetiva, la razón objetiva, judicial, escrita en nuestro ordenamiento jurídico, Constitución Política, Código Penal, Código Procesal Penal, establece varios supuestos donde solamente bajo esos supuestos la persona puede defenderse, no solamente porque se suben a un autobús a asaltar a alguien, ahí en ese momento lo que hay que hacer es entregar las pertenencias, mantener la calma. Si en algún momento sucede, no sé cuál es el caso en específico, si lo lograron someter, digamos, por la fuerza a este joven sin causarle ningún daño físico y demás, pero no sabemos si la persona que se sube al autobús no viene sola, si vienen dos, tres sujetos más, Si si en viene el momento armada. en que si viene armada, si en el momento en que se intenta, digamos, inhibir a esa persona de su actuar y se intenta someter ya a una inacción en ese aspecto, si va a haber otra persona que se va a poner de pie y va a empezar a disparar. O sea, son muchos aspectos que en un término de segundos no se pueden analizar. Y con la adrenalina que inmediatamente al ser humano le sube, tal cual como sucede en un redondel de toros, que no es controlable y no empieza a funcionar de forma adecuada la parte pensante, sino la parte de sobrevivencia, que es la que inicia en ese aspecto y ya es una cuestión de instinto más de pensamiento. En ese aspecto y en esa situación es mejor mantener la calma, entregar las pertenencias y no formar parte de aquello que se quiera realizar. ¿Por qué? Pongo en riesgo mi vida y la vida de los pasajeros. Recordemos también que en este ejemplo que mencionábamos anteriormente, el oficial de seguridad privada, una señora resultó herida en el cruce de fuego que hubo dentro del autobús y por dicha no falleció la señora, pero sí estuvo en riesgo su vida. Entonces, este oficial de seguridad privada eventualmente puede haber enfrentado otros cargos que muy necesarios no eran si hubiesen simplemente entregado las pertenencias haciendo hubiese su arma de reglamento. Entonces, no es que la ciudadanía no se defienda, la ciudadanía puede defenderse de muchas otras maneras y podemos colaborar con las autoridades de muchas otras maneras que no necesariamente tienen que ver con tomar la justicia por nuestras manos. Eso no debe ser una decisión que se toma apresuradamente, sino que debe ser bien pensada en el caso de que se quiera hacer y se toma en otros factores que tienen que ver con asegurar la casa, no transitar de noche. Esas son las decisiones que nosotros podemos tomar que sí ayudan a las autoridades y que no ponen en riesgo nuestra vida ni la vida de las personas que nos rodean en el eventual momento. Laura, muchísimas gracias por participar del podcast de esta semana. Un gusto. Gracias a todos los que han estado en sintonía. Recuerden tomar este archivo que se va a estar colocando en las diferentes plataformas del Colegio de Profesionales en Criminología y compartirlo, porque todo lo que se habló el día de hoy es poner en contexto qué está pasando y si todos tenemos clara la situación, tenemos claro la toma de decisiones que tenemos que hacer para estar resguardados en lo personal, en lo familiar y en lo social. No se lo pierdan y la próxima semana los esperamos con un nuevo podcast de Visión Criminológica. Hasta la próxima.